Dios le bendiga. Estamos en esta oportunidad nuevamente para continuar con la serie de enseñanzas sobre la doctrina de la deidad, conforme la enseñanza que fue traída por el mensajero de esta edad, mensaje de esta hora. Tenemos para esta oportunidad un título, Juan 1:1, palabra con Dios, Menra y Logos. Suena un título bastante complicado, pero vamos a ir desarrollando y vamos a ir dando a entender por qué el título. Nosotros queremos que sea el mismo Señor que nos alimente con ese pan de vida, con ese pan de su propia despensa, para que de esta manera nosotros podamos ser sabios y podamos dejar toda presunción humana. Queremos crecer en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de lo alto, y queremos ser enseñados por Dios mismo. Como dice la Escritura, ¿no? Dios mismo enseñaría a sus hijos. Este gran Jehová Elohim está enseñando a su pueblo. Ese pilar de fuego está aquí para quitarnos de todo error. Fíjese el texto en pantalla. Isaías 54:13: habló y dijo el Señor: todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Hemos dicho video tras video que Dios está aquí, y el propósito de Dios es ayudarnos con su palabra, y donde hay algún error Él nos corrige, y una vez corregidos estamos perfectamente en lo cierto, y queremos estar 100% en Dios y no en el hombre, y que se pueda decir que el Señor está haciendo una gran obra ante nuestros ojos. Que el Señor nos santifique con su palabra. Que Dios lo bendiga. Vamos a empezar entonces trayendo las citas del profeta y desarrollando esa enseñanza. El profeta de Dios, en el mensaje Cristo es revelado en su propia palabra, predicado el año 65, en agosto, 22 de agosto del 65, el profeta de Dios va a dejar unos consejos a través de esta palabra, y vamos a verlo. En el párrafo 72 señala el profeta: ahora, para estudiar la Escritura, Pablo le dijo a Timoteo: estúdiala, usa bien la palabra de Dios, la cual es verdad. Y esas son tres cosas indispensables en la Escritura. Al usar la palabra de Dios, hay tres cosas que ustedes no deben de hacer. Esto es para cualquier ministro, ¿no? El consejo del profeta: hay tres cosas que ustedes no deben de hacer. Vamos a ver cuáles son esas cosas. En el párrafo 73 de este mensaje, el profeta de Dios nos dice: no deben interpretar mal la palabra. Ustedes dicen: pues yo creo que quiere decir esto. Quiere decir exactamente lo que dice. No necesita intérprete. La palabra no necesita intérprete. No interprete mal la palabra, el primer consejo. Usted no debe colocar mala palabra, ese es el segundo consejo. Colocarla fuera del lugar, dándole un significado distinto, ¿no? Usted no debe colocar mala palabra y usted no debe dislocar la palabra. Esos son los tres consejos que dijo el hermano Branham para los ministros. Si hiciéramos cualquiera de estas cosas, pone toda la Biblia en confusión y en caos. Entonces, tenemos que tener muy claro que el único que tiene esa posibilidad de interpretar es Dios mismo. Pero dice la palabra de que Dios no hará nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Así que un profeta viene a ser el intérprete, ¿no? El intérprete de la palabra. Entonces nos queda claro que nosotros no somos intérpretes, simplemente somos gente que va a repetir y va a hacer eco de lo que fue dicho. Pero nos interesa ahora continuar con la declaración del profeta, y ese consejo que nos dio el profeta en el párrafo anterior nos va a llevar a una declaración ahora del profeta, y fíjese lo que dice: interpretar mal a Jesús en la forma de Dios en un hombre. Usted lo haría a él un Dios de tres. Interpretar mal a Jesucristo siendo la palabra, usted lo haría a él un Dios de tres.
o usted lo haría a Él, la segunda persona, en una deidad. Y al hacer eso, usted enredaría todas las escrituras. Ustedes nunca llegarían a ninguna parte. Así que no debe ser interpretada mal. ¿Qué cosa nos está diciendo acá el profeta? Que si nosotros interpretamos que Jesucristo es la palabra, tendríamos 3 dioses. Pero entendemos que el hermano Branham señaló por diferentes partes del mensaje que Dios era Jesucristo y que Jesucristo es la palabra. Pero acá nos dice que si nosotros hacemos de Jesucristo la palabra, estamos interpretando mal. Entonces parece una oposición, parece algo contradictorio. Pero también hemos enseñado en anteriores videos que hay un Jesucristo que es el Padre, y hay un Jesucristo que es el Hijo, y hay un Jesucristo que es Dios, y hay un Jesucristo que no es Dios. Hay un Jesucristo que es la palabra, toda esa plenitud de la palabra, y hay un Jesucristo que solamente es parte de esa palabra. Como el derecho de los primogénitos sobre los derechos del Padre. El primogénito tenía derecho al 50%. El hermano Branham tiene una cita y dice que en nosotros solamente hay una partecita de la deidad, como si fuera una cucharadita de agua de mar. Usted se imagina la inmensidad del mar. En nosotros solamente como si hubiera una cucharadita. Pero en el primogénito es como hijo primogénito tiene derecho al 50%. Pero la plenitud de toda esa palabra es Dios. Y acá nos está diciendo que si nosotros interpretamos que Jesucristo es la palabra, lo haríamos un Dios de 3. Y enredaríamos la escritura. Y acá se está refiriendo, en otras palabras, que si decimos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la palabra, ¿no? Entonces tendríamos 3 dioses. No debemos interpretar mal, dice Jesucristo siendo la palabra, pero no se está refiriendo al Padre, acá se refiere al Hijo. Porque Jesucristo el Padre, sí, Él es la palabra. Pero acá nos dice que este Jesucristo, hay un Jesucristo que no es la palabra, que no debemos interpretar mal, señalando que ese Jesucristo es la palabra. Y cuando nosotros entendemos la doctrina, sabemos de qué Jesucristo está hablando. Pero cuando usted no entiende la doctrina de la deidad, usted se va a confundir, usted se va a marear. Pero más adelante, en el párrafo 76 de esta misma cita, el profeta señala: si alguien interpreta mal a Jesucristo en la Biblia, que no es Dios mismo, hacerlo a Él la segunda persona o un Dios de 3, eso trastornaría toda la palabra en toda la Biblia, quebrantaría el primer mandamiento: no tendrás ningún Dios ajeno delante de mí. Entonces fíjese, en el párrafo 74 el hermano Branham señaló que había un Jesucristo que no era la palabra, que si decíamos que era la palabra estábamos interpretando mal. Y en el párrafo 76 nos dice que hay un Jesucristo que es Dios. ¿Me entiende? Entonces este Jesucristo que es Dios sí es la palabra. Entonces suena algo confuso, pero cuando usted conoce la doctrina de la deidad, usted sabe de quién está hablando en cada caso. Cuando yo leo el párrafo 74, yo estoy entendiendo que está hablando de Jesucristo el Hijo de Dios. Y cuando leo el párrafo 76 que tengo en pantalla, estoy entendiendo que está hablando de Dios, y este Jesucristo sí es la palabra. Por eso dice, no, si nosotros fuéramos trinitarios, ¿qué pasaría? Haría que todos los cristianos fuéramos un grupo de adoradores paganos, adorando a 3 dioses diferentes. ¿Qué clase de Biblia tendríamos? Eso nos haría lo que los judíos dicen que somos. Ellos dicen, ¿cuál de esos dioses es su Dios? Ven ustedes, no pueden y no deben interpretar mal la Biblia. Entonces el hermano Branham toma ese texto bíblico y tiene 2 declaraciones: párrafo 74 y párrafo 76. Párrafo 74 que señala que no debe decir que Jesucristo es la palabra, ¿no? Interpretar mal que Jesucristo es la palabra enredaría toda la Biblia. Pero como yo conozco la doctrina, sé que el párrafo 74 se está refiriendo al Hijo, y el párrafo 76 se está refiriendo a Jesucristo Dios, quien sí es la palabra plena, ¿no? Pero ¿qué texto tendría pues el hermano Branham en mente? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero fíjese, la única manera de que usted no pueda caer en error es que usted pueda escuchar un verdadero ministerio quíntuple, quien no tratará de engañarlo, sino que lo va a llevar a la misma escritura, va a ser eco de esa voz,
va a repetir esa enseñanza, no va a traer nada propio. Ellos presentarán el mensaje y se harán a un lado, porque las ovejas oirán la voz, y la voz no es la voz de un predicador, sino la palabra ordenada y vindicada para esta hora. Por eso la Biblia señala, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento ¿de quién? Y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, un verdadero ministerio quíntuple, ¿a dónde lo va a llevar? A conocer al Hijo de Dios. Pero cuando no es un verdadero ministerio quíntuple, simplemente no lo va a poder llevar, porque no ha sido predestinado. El verdadero ministerio quíntuple, dice el hermano Branham, es un regalo para la novia, porque son dones que vienen desde antes de la fundación del mundo. Uno no puede, porque quiere ser maestro, que yo quiero ser maestro, que yo quiero ser profeta. Usted no puede ser profeta. Son cosas que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Tienen una parte de Dios, no, ese ministerio viene de Dios, y Dios a sí mismo, cumpliendo a través de este ministerio quíntuple lo que dijo en Isaías: yo mismo enseñaré a mi pueblo. Dios mismo a través del ministerio quíntuple. Entonces fíjese, ¿y qué hará este ministerio quíntuple? Repetimos, señalamos, como lo pongo un poquito más grande estas letras, ¿no? Para el conocimiento. O sea, ese ministerio quíntuple le va a ayudar a conocer quién es el Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ese es el texto bíblico. Pero cuando el hermano Branham está hablando de ese párrafo 74 y ese párrafo 76, ¿qué texto tendría en mente para decir eso? Porque está diciendo que hay un Jesucristo que no es la palabra y hay un Jesucristo que es Dios. ¿Qué texto tendría en mente el hermano Branham? El hermano Libel señala, ¿no? Y por eso el título, ¿no? Juan 1:1, ¿no? Es lo que decíamos en el principio, ¿no? Juan 1:1, palabra con Dios, Merra Logos, es el título de esta enseñanza. ¿Qué cosa tenía en mente el hermano Branham para decir esto? Tenía en mente este texto bíblico de Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo. En una Biblia dice verbo, en otra Biblia dice palabra, y en otra, en el original griego dice en el principio era el logos. ¿Y qué más dice? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. O en el principio era el logos era con Dios y el logos era Dios. Entonces, la parte, como dice el hermano Oliver, señala la parte que inicia esta cita, está hablando de Dios, y la parte final nos dice que quién es ese verbo, quién es esa palabra, es Dios. Pero la parte del centro, estamos hablando de un verbo, de un logos, pero no es esa plenitud, no es esa plenitud de la palabra. Hay alguien que está con Dios, que también es verbo, que también es logos. Entonces, cuando el hermano Branham dice en ese párrafo 74, si usted hace que Jesucristo, no, si usted interpreta que Jesucristo es la palabra, usted haría un Dios de tres. Entonces está refiriendo a la parte del medio, y yo entiendo, como que entiendo esa doctrina, que se está refiriendo al Hijo de Dios. Si yo digo que el Hijo de Dios es la plenitud, es toda la palabra, yo estaría en un error, porque lo pondría como Dios, y el Hijo no es Dios, ¿no? Hay un Jesucristo que es Dios y hay un Jesucristo que no es Dios, y este verbo que aparece en medio, este verbo no es Dios, pero está con Dios.
¿Desde cuándo está con Dios? Dice Juan 1:1, en el principio. ¿En el principio de qué? Cuando hablamos de principio estamos hablando de tiempo. Que el tiempo empieza. Deja de ser eternidad y algo empieza. Algo inicia. Y el hermano Branham nos enseña que todo aquello que tiene principio tiene final. Algo empieza aquí. El hermano Branham nos dijo que si usted hace a Jesús la palabra en Juan 1:1, usted ha interpretado mal la Biblia. Usted consiguió 3 dioses al instante. La razón de que él dijo que hay 3, está él teniendo en mente que hay 2 principales doctrinas acerca de la deidad. Una es la doctrina trinitaria, que viene de siglos casi de la primera edad de la iglesia, o el año 300 y tantos, y de ahí tenemos la doctrina de los unitarios. Son las 2 principales grandes doctrinas, y es lo que dice el hermano Oliveira, ¿no? El hermano Branham está hablando así, señalando, ¿no?, que interpretamos mal Juan 1:1, de que la parte del medio, esa parte del medio, si decimos que esa parte del medio es Dios, estamos en un error. Estamos hablando de que hay un logos que es el Hijo, ¿no?, o un pequeño logos. Por eso dice, lo más importante no es lo que está entre, y en la parte en medio es el verbo era con Dios. Eso no es la parte más importante. Lo más importante es la parte de inicio y la parte final, porque esas 2 partes hablan de Dios, pero la parte del medio no habla de Dios. Está hablando de alguien que estaba con Dios, y ese es el Hijo, ese es el primogénito. Por eso dice, cuando usted usa los términos y no entiende qué significa la palabra con, porque estábamos diciendo que alguien estaba con Dios, la terminología es básica y es clara. Usted tiene que entender qué significa con, si no va a tener problemas con su entendimiento. La palabra con es una preposición que en este caso señala compañía. Significa estar con alguien. Estoy con mi esposa, habla de compañía. Voy con mi amigo, voy con mi primo. Esa palabra con significa compañía. Y cuando usted encuentra en Juan 1:1 que alguien estaba con Dios, quiere decir que no está solo. En el principio algo sucedió y ya no estaba solo Dios. En un momento, antes de que hubiera principio, antes de que hubiera tiempo, el Dios Todopoderoso, el solitario Dios, no había nadie, todos los atributos en su mente. Él estaba solo, era un Dios solitario. Pero hubo un principio. ¿Y cuándo fue ese principio? Cuando el Logos salió de Dios, para así poder crear toda existencia. Entonces, es una preposición que en este caso señala compañía, que da a entender que Dios, quien es la palabra, está con alguien, y ese alguien es su Hijo, según lo enseña el mensajero en el libro Orden y Conducta. Por eso el hermano Branham dijo que antes que hubiera un acto creativo, un átomo, Dios estaba solo, y que una luz fue formada, y ahora esa luz era el Hijo de Dios, y también el hermano Branham lo llamó el Logos. Y ahí es donde la gente tiene muchos problemas con esa palabrita. El problema viene sobre esa palabra, Logos, porque piensan que Logos es el Padre, pero no entienden que hay un Logos que está con Dios, que no es Dios. Pero los que entendemos la doctrina no nos hacemos problema, porque conocemos. Hemos recibido, como dijo el profeta, ¿no?, como le dijo a Libé, parte el mensaje en pedacitos y dáselo al pueblo. Eso no viene simplemente por un estudio profundo, no, simplemente por seguir una enseñanza a los pies de alguien, aprender de alguien que aprendió del profeta. Por eso el hermano Branham es señalado, por ejemplo, en el libro El Profeta del siglo XX, señala el hermano Peregrine, ¿no?, que el hermano Branham había dicho de Libé que él es un faro que alumbra con las escrituras, y que si hubiera alguna pregunta, vayan a preguntarle a Libé. Y entonces Libé comienza a disgregar estos temas, y él comienza a hacer la separación. Y acá nos está diciendo que esa parte que está en medio de Juan 1:1 dice con,
que es compañía, que está con alguien. Vamos a las citas. La gente está teniendo problemas con la palabra logos. Decíamos en anteriores videos que hay un logos padre, que hay un logos hijo, y que los hijos de Dios también son logos. Y otro término para logos, ¿qué cosa es? Son teofanías. Y el hermano Branham también dijo que nosotros, la novia, tenemos nuestra teofanía, tenemos nuestra representación allá en los cielos, que ve el rostro de nuestro Padre. Es lo que dice la Escritura. Pero el hermano Branham se refirió que nosotros teníamos teofanía. ¿Pero qué cosa es teofanía? Es logos. Entonces, pero nosotros somos pequeños logos, partecitas que salieron de Dios. Y el Hijo primogénito, ¿no? Él abarca más de Dios. Pero la plenitud de Dios vino a morar cuando Él estuvo en la tierra, en Él. Pero bueno, continuemos. No queremos tener problemas con esa palabrita logos. Veamos esta cita del profeta de Dios. Y señala y dice así: actitudes y quién es Dios. Año 50, 15 de agosto, párrafo 18. El hermano Branham está señalando y dice: allí él puso la primera Biblia. Volviendo a los días antiguos, ellos miraron esas cosas. Hoy él tiene su Biblia escrita aquí, pero él lo escribió en los cielos. El hombre puede mirar arriba y se diera cuenta que Jehová el Creador vive, y entonces yo puedo verle. Él miró en eso. Yo puedo verle hablar a este mundo colgado allí como un caramano de hielo, y él lo movió. Y yo puedo ver esa pequeña luz salir ahora. Nosotros tenemos dos: el Padre, y fuera del Padre vino la luz, el Hijo. Y yo puedo ver esa luz moviéndose aquí y jalando la tierra encima, cerca del sol, para secarlo y empezar. Levantó el agua separando la tierra del agua, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros vemos una escritura que habla que en el principio Dios, entonces, ¿qué cosa nosotros vemos en el principio? El profeta dice: no vemos uno, nosotros vemos dos. Porque es lo que está diciendo acá en la cita el hermano Branham. No lo estoy diciendo yo, lo dice el profeta. Cuando estamos hablando de esa luz que fue llamada el logos, ¿qué cosa nosotros tenemos? ¿Qué? Tenemos dos. Por eso que cuando vemos Juan 1:1, hay un logos que se refiere al Padre, hay un logos que se refiere a Dios, y hay otro logos que es un pequeño logos que no es Dios. Y yo no puedo decir que Él es toda la palabra, ¿no? Él es parte de la palabra, así como nosotros somos partes más pequeñas todavía de la palabra. Entonces nosotros tenemos dos hijos del profeta. Por eso decimos: hay un logos y hay otro logos. Seguimos con preguntas y respuestas. Predicado el año 53. En el párrafo 7, el profeta de Dios dice: bien, si ustedes se fijan bien, en Génesis 1:26 tenemos primero la primera. Dios dijo: hagamos. Ahora, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por supuesto, nosotros nos damos cuenta que Él está hablando con alguien. O sea, hay que ser torpe para no darse cuenta que Él está hablando con alguien. Que alguien me dice: no, estaba hablando Dios solo, lo escuché a un ministro. Simplemente no hay ni siquiera una lógica correcta. Cuando dice hagamos, está hablando con alguien, dice el profeta. Un ministro dijo distinto. Por eso que la gente le mete su propia cosecha y le hace decir cosas que no quiere decir el mensaje de esta hora. Pero sigamos con lo que dice el profeta. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Por supuesto, nosotros nos damos cuenta que Él estaba hablando con alguien. Él estaba hablándole a otro ser. En el párrafo 43 de este mismo mensaje, Orden y Conducta, el libro de Orden y Conducta, preguntas y respuestas de Génesis, estamos diciendo: Él puso todas esas cosas, hizo todas las otras cosas, toda la vida animal, las aves, las abejas, los monos y todo lo que era, y lo puso todo aquí en la tierra. Entonces Él dijo: hagamos. ¿Quién? Dice el profeta. Él pregunta: ¿quién? ¿Quién está hablando? ¿Con quién está hablando? El profeta responde ahí y dice: Padre e Hijo. Es una cita que está en el mensaje. Entonces, cuando nosotros vemos en el principio Juan 1:1, ¿cuántos vemos? ¿Uno o dos? Vemos dos seres, uno que es Dios y el otro que no es Dios. Vemos un logos, una palabra que es Dios, pero la otra palabra que no es Dios.
Por eso que el hermano Branham en ese párrafo decía, párrafo 34 decía, si usted interpreta que Jesucristo es la palabra, usted tendría un Dios de tres, hablando de Trinidad, ¿no? Y nosotros inmediatamente entendemos que está hablando del Hijo, que no está hablando del Padre, porque el Padre sí es la palabra. Entonces, tenemos un par de citas que hemos visto, y ahora fíjense bien en esto. Génesis 1.1 es lo mismo que dice Juan 1.1. Ponga atención. Génesis 1.1 dice, en el principio. He señalado y lo he puesto más grande esta palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando hablamos de principio, ¿de qué cosa estamos hablando? Estamos hablando de un inicio, que algo inicia, que algo empieza. El hermano Branham dice, todo lo que inicia tiene final. Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si usted lee Génesis 1.1, parece que Dios estaba solo y lo hizo él solito. Pero cuando usted va a Juan 1, 2 y 3, usted se va a dar cuenta que el relato se amplía. Y dice el apóstol, este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? Habla de este. ¿Quién es este? Ese en el principio era con Dios. Estamos diciendo que con significa que alguien estaba con Dios. Este está hablando del Hijo. El Hijo en el principio estaba con Dios, es lo que está queriendo decir. Este en el principio estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá nos está diciendo que cuando Dios creó todo, lo usó como un medio a su Hijo para crear todas las cosas. Por eso cuando Dios dijo, sea la luz, sea la tierra, dice que ese lobo, pequeño lobo salió, movió la tierra a ponerla a enfriar, o el sol ponerlo a enfriar, actuó en el pequeño lobos. Porque en todo acto de creación Jesús estuvo presente. No hay nada que haya sido creado que no haya estado Él. ¿Quién? El Hijo. Dios por medio del Hijo creó todo. Si leemos bien el texto, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Es lo que dice 1.3. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. ¿Quién es Él? Estoy hablando del Hijo. Que todo lo que Dios hizo, lo hizo con el Hijo. Entonces, antes de que hubiera alguna creación, ¿qué hizo Dios? Dios engendró a su Hijo. Antes de que Él tuviera alguna forma, ese espíritu que todo lo llenaba, lo primero que Dios hizo fue traer a su Hijo a existencia. Y entonces, de ahí fue el principio. Y por ese principio, ¿no?, Dios comenzó a hacer toda la creación. Y el hermano Branham lo detalla y dice, del Padre salió el Logos, y ese Logos jugaba a las puertas del Padre. Y cuando Dios decía, hágase esto, entonces ahí estaba actuando con el Hijo juntamente. Por eso nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Entonces, todas las cosas fueron hechas por Él. La pregunta es ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. O sea, todo fue hecho por Él. Aunque Jesús lo hizo, fíjese en esto, aunque Jesús lo hizo en el sentido que le fue autorizado y dada la habilidad de hacerlo, pero todo vino de Dios. Aunque Jesús murió, ¿quién es el Redentor? Dios es el Redentor. Aunque Jesús puso la mano y dijo, levántate, anda, ¿quién fue el que sanó? Jesús dijo, yo no soy el sanador. Yo no hago nada que mi Padre no lo muestre. Yo puedo construir, yo puedo dar la plata a un albañil para que lo haga. Y cuando yo hablo con alguien y digo, estoy construyendo mi casa, lo digo porque le he dado la habilidad al albañil y los medios para construirla. Él es el que tiene el oficio, pero el que le da la posibilidad de hacerla, porque yo le pago, yo le contrato y le doy los medios para que lo pueda hacer. Entonces es un ejemplo para hacerle decir, ¿no?, que si alguien me preguntara, ¿no?, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo mi casa, aunque físicamente no lo estoy haciendo yo, pero el poder emana de mí si yo construyo. Igualmente en la creación, Dios es el creador, pero en todo acto de creación, ¿quién estuvo? Estuvo el Hijo. Por eso cuando dice el hermano Oliver, todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Aunque Jesús lo hizo en el sentido que le fue autorizado y da la habilidad de hacerlo, pero todo vino de Dios. Ahora, no hay nada hecho que no fuera hecho por Él. O sea, todo fue hecho por el Hijo, porque Dios permitió que así fuera.
Eso fue lo mismo que enseñó Pablo en Hebreos. Se enseñó en Efesios, se enseñó en Filipenses, que Dios por medio de Cristo Jesús, el Hijo, creó los mundos. Él entendió eso. Entonces el misterio acerca de la creación está en la Biblia, pero el misterio de cómo Dios tuvo un hijo o cómo Dios engendró un hijo, eso fue vagamente conocido en el Antiguo Testamento. Eso no lo tuvo claro el apóstol Pablo, pero nos dijo el hermano Branham que en los días del último profeta, ¿no?, que en los días finales habría un profeta que nos revelaría las cosas que estaban ocultas en esa Biblia. Entonces, por eso dice, el misterio de cómo es que Dios tuvo un hijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. De eso no habla Pablo, pero el hermano Branham nos explica, ¿no?, y nos habla y nos da ciertos comentarios sobre esto. Por eso, si tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, eso no se dijo a nosotros. El profeta del tiempo final revelaría los misterios que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, cuando se usa el término principio, inmediatamente se sabe que hay algo que debe crearse, que hay un elemento de tiempo allí. Un principio no es eterno, tiene un comienzo. ¿Y qué más tiene? Si hay un comienzo, tiene un final. Por eso que cuando le preguntaron al hermano Branham, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y Dios?, le hicieron esa pregunta y él dijo, no hay diferencia, excepto que los hijos tienen principio. ¿Por qué? Porque la misma sustancia del Hijo es la misma sustancia de Dios. El Hijo es la imagen misma de su sustancia, ¿no? Nosotros, si somos hijos, provenimos de los lomos de nuestro Padre. Somos, ¿no?, de la misma sustancia de nuestro Padre, ¿no? Entonces sí había una diferencia. El hermano Branham dijo, no hay ninguna diferencia, excepto. Ese excepto es una diferencia, que los hijos tienen principio. Jesús tuvo un principio, el Hijo de Dios. Ese verbo que aparece en la mitad de Juan 1:1, ese tuvo un inicio. Pero Dios era un espíritu que siempre estuvo, que todo lo llenaba. En el principio tenemos a Dios y a su Hijo, y todo lo que tiene principio tendrá fin, haciendo referencia a la unidad que Dios tuvo con su Hijo. Porque cuando nosotros vemos que en el inicio estaba Dios con su Hijo, estaba con su Hijo, pero no estaba al lado, no estaba como en compañía al lado, sino estaba en Él, una unidad viviente, como lo vamos a señalar más adelante. Ahora, a esa unidad viviente, cualquier cosa que va a tener lugar, tendrá un inicio, pero también va a tener un final. Estamos diciendo, en el principio, ese principio, ¿qué ve usted en el principio? Un logos con el otro logos, creando en la creación. Esa unidad, ese principio, el hermano Branham nos dijo que va a tener un final. Y el profeta de la última hora nos los comentó y nos los dijo en el mensaje del futuro hogar de la novia. Fíjese. Por eso tenemos acá el precepto de alfa y omega, es lo que era en el principio y es lo que va a haber en el final. O sea, va a haber en el principio, ese principio va a tener un final. Cuando hablamos del principio, hablamos que tendrá fin. Esa unidad viviente, dijo el hermano Branham, tendrá un fin, ¿no? La unidad viviente tendrá un fin en la Nueva Jerusalén, cuando allá en el cielo nuevo y la tierra nueva descienda esa ciudad celestial, que tiene forma de pirámide, 1500 millas de base, 1500 millas de alto. El Cordero estará sentado en el trono, dijo el profeta, y el pilar de fuego sobre el trono. Usted ya no ve que el Padre y el Hijo están juntos, sino que el pilar de fuego, Dios, está sobre el Cordero en el trono, pero sobre el Cordero, en esa ciudad, en la cima de esa ciudad, ya no se ve lo que hubo en el principio. En el principio, Dios en una unidad viviente con su Hijo, no uno al lado del otro, un cuerpo al lado del otro cuerpo, no, eso no es así, es uno dentro del otro. Una unidad viviente hubo en la creación. Cuando Dios vino a morar en Jesús en el río Jordán, Dios entró a morar en una casa que tenía cuerpo, alma y espíritu, y entonces hubo una unidad viviente acá en la tierra por 3 años y medio solamente. Lo hemos señalado en anteriores videos. Pero fíjese, hablando de ese final,
Porque estamos hablando que Juan 1.1 dice en el principio. Génesis 1.1 dice en el principio Dios creó. Estamos diciendo que ese principio tiene un final. El apóstol Pablo habla, 1 Corintios 15, 20 y 23. ¿Qué señala el profeta? El apóstol Pablo señala: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron deshecho. Porque por cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, cada uno en su debido orden. Seguimos en el verso 24 y 26. Luego el fin. Miren, hablamos de que hubo un principio. Pongan atención. Hablamos de que hubo un principio, pero acá nos dice el apóstol Pablo, nos habla que hay un fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién sujetó todas las cosas debajo de sus pies? Dios sujetó todas las cosas debajo de los pies de su Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ojo con esto, estamos diciendo que hubo una unidad viviente en el principio. Por eso nosotros podemos ver que cuando Dios vio que el hombre pecó en el huerto del Edén, ¿qué cosa dijo Dios? Saquemos al hombre para que no sea igual a uno de nosotros. Cuando vemos en Génesis capítulo 11 que estuvieron construyendo la torre de Babel, dijo Dios: descendamos y confundamos la lengua. ¿Con quién estaba hablando Dios? Parece que estaba bajando con alguien, pero no era bajando al lado de alguien, sino que Dios, en esa unidad con su Hijo, descendiendo para confundir la lengua, descendiendo para sacar a Adán de fuera del huerto. Pero esa unidad, cuando vimos que Jesús nació aquí en la tierra, hemos dicho que recién Dios, como dijo el profeta, entró cuando Él tenía 30 años. Antes de eso Dios no estaba ahí. Él tenía su propio cuerpo, alma y espíritu. Y en el río Jordán entró Dios. Fíjese, sigamos. Por eso dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Quiere decir que para que Dios sea todo en todos, Él tiene que estar ya no en una unidad viviente. Como dijo el hermano Branham, en aquella ciudad, al final del tiempo, ¿no? Ya eso es al final del milenio, cuando desciende esa ciudad en forma de pirámide de 1500 millas, ahí estará el trono del Cordero en lo alto, pero sobre el trono estará el pilar de fuego, Dios. Pero ya no está en una unidad viviente, sino que está separado. Se acabó. Eso que tuvo principio tiene un final, y ese final está señalado ahí. Ahora fíjense este texto bíblico: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque toda la plenitud de Dios estuvo en Él, y de la plenitud que hubo en Él tomamos todos, dice, ¿no? Por eso en el aposento alto ese pilar de fuego se derramó, o en diferentes, como lenguas de fuego, ¿no? El verso 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ponga atención en este texto, Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, ¿en dónde está? Que está, dice, en el seno del Padre. No es que está al lado, está en el seno, está dentro, está con. Juan 1:1.
el Logos estaba con Dios, el Hijo estaba con Dios. ¿Dónde estaba este Hijo según Juan 1:18? En el seno del Padre. O sea, en una intimidad, en una unión. Y es ese Hijo quien le ha dado a conocer, porque el Padre se vela a través del Hijo, ¿no? Por eso Jesús podía decir cuando estuvo en la tierra, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre, ¿no?, se velaba a través de su Hijo. Dios estaba manifestando su propia gloria a través de su Hijo. En el principio entonces tenemos a Dios y a su Hijo, y eso es lo que usted tiene, y de este principio va a haber un fin, y ya hemos dicho en dónde. Ahora, aquí está lo que usted debe entender. Usted tiene que entender el precepto alfa y omega. ¿Qué significa? Cuando usted lee Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, ¿no? ¿Y qué es el alfa? ¿Y qué es el omega? Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. ¿Qué cosa está diciendo con eso? Yo soy el principio y yo soy el fin. ¿Qué cosa está diciendo? ¿Qué hubo en el principio? Dios con su Hijo. ¿Qué habrá en el fin? Dios con su Hijo. Y ahí acabó. ¿En dónde? En esa ciudad, en forma de pirámide, donde estarán separados. Ya lo hemos mencionado. Ahora aquí está lo que usted debe entender. El precepto alfa y omega significa lo que era en el principio es lo que está en el fin. El hermano Branham le pareció apropiado esa palabra que Juan el apóstol usó. Juan el apóstol usó el término logos. Y logos es una mejor palabra para describir la relación que Dios tiene con sus hijos, con su Hijo y con su creación, para revelar la deidad y su gracia a la humanidad. Logos es una palabra griega, y Menra es una palabra usada por los hebreos para definir la deidad. Pero fíjese, por eso el hermano Branham estuvo de acuerdo, porque el Logos dice, en el principio era el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Fíjese, ahora fíjese esto. Tenemos 3 textos bíblicos que nos dice aquí la Biblia que Dios habita en oscuridad. Primera de Reyes 8:12 dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Salmo 18:11, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nube de los cielos. Éxodo 20:21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces fíjese, ¿por qué le muestro estos textos? Porque la Biblia señala que acá Dios está habitando en oscuridad. Pero cuando nosotros vemos otros textos, nos dice lo contrario. El único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En 1 Juan 1:5 señala, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, cuando nosotros tenemos textos que por un lado dice que Dios habita en oscuridad y por otro lado nos dice que Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad, ¿qué cosa quiere decir esto? El hermano Oliver dice, cuando habla de oscuridad, está hablando de que Dios es inescrutable, que tú no lo puedes conocer por sí mismo. Dios se esconde, Dios se vela para luego revelarse. Pero fíjese, por eso dice, cuando habla de luz inaccesible, es una luz que no puedes ver. Pero fíjese ese texto. Salmo 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Y su grandeza qué cosa es? Inescrutable. ¿Qué significa inescrutable? Algo que no puedes penetrar, algo que no puedes conocer, algo que no lo puedes ver. Y es por eso que Dios utilizó el velo de su Hijo cuando estuvo en la tierra, para darse a conocer. Y en la creación, Dios creó por medio de su Hijo. Por eso la existencia de que Dios tenía un Hijo fue vagamente conocido en el Antiguo Testamento. O sea, no se sabía, en el Antiguo Testamento están los textos bíblicos, algunos textos bíblicos que hablan del Hijo, que ahorita lo vamos a ver. Pero se hablaba de Dios, siempre se hablaba de Dios en el Antiguo Testamento, de Dios. Pero no se mencionó del Hijo, aunque sí habían ciertas citas bíblicas
Por eso dice aquí, se conocía vagamente acerca del Hijo. Tenemos textos que en la Biblia aparece, en el Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aparece otro texto, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Dios está hablando con alguien, diciendo que se sienta a su diestra. Y en el libro de Proverbios 34 señala, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo si lo sabes? Son textos que vagamente daban una luz, pero que no fue entendido. Aunque cuando llegó Jesucristo, los mismos hombres que supuestamente deberían tener conocimiento ni siquiera pudieron percibir que en la Escritura decía que Dios iba a tener un hijo. Entonces, ¿qué significa? Que esa verdad de Dios era inescrutable, que Dios tenía que revelarlo. Muchas cosas fueron dichas por el apóstol Pablo, hablando de que Jesucristo estuvo en la creación. Y lo explicó por diferentes partes del Nuevo Testamento. Pero acerca de cómo fue engendrado el Hijo, eso no lo habló el apóstol Pablo. Eso nos dijo el hermano Branham, que sería dicho por el mensajero de la última hora, por un profeta. Entonces es el hermano Branham quien trae a través de estas citas comentarios acerca de cómo Dios engendró a su Hijo. La cita que hemos leído ya hace un momento. Fíjese, Logos significa la forma externa, mediante la cual se expresa el pensamiento interno. El Logos tiene realmente que venir de algo que requiera que se produzca una forma. En otras palabras, el interior tiene una expresión exterior. Logos significa la forma externa, mediante el cual se expresa un pensamiento interno. Como por ejemplo una semilla. Se entierra, crece y manifiesta una forma, pero hay una vida dentro que no se ve, pero es esa vida la que permite que esa forma se manifieste. Dios tomando una forma y viniendo a la escena, a eso el hermano Branham le llamó una máscara. Y fijémonos ahora en la cita que vamos a poner a continuación y veamos lo que nos dice el profeta en el mensaje El develamiento de Dios, predicado el año 64, el 14 de junio. Párrafo 52, el profeta señala esto: Dios se cambió a sí mismo, cambió su forma. Si ustedes se fijan aquí en Filipenses, él dijo, no estimando el ser igual a Dios, pero tomó la forma de hombre. Ahora la palabra griega ahí para esa forma, yo la estuve estudiando todo el día de ayer, tratando de pensar lo que era. Finalmente resulté con esta palabra, enmorfe. Se deletrea enmorfe. Buscando en el griego encontré lo que era morfe. Puede que pronuncie eso mal, pero la razón que la deletreo es para que cuando salga la cinta, la gente, los eruditos, sepan lo que quiere decir con eso. Enmorfe significa que Él se cambió a sí mismo. Él descendió. Ahora la palabra griega ahí significa algo que no podía ser visto, sin embargo estaba ahí, y luego es cambiado y el ojo puede captarlo. ¿Ven? Mensaje poderoso Dios revelado ante nosotros, predicado año 64, el 29 de julio. El profeta está diciendo, hallamos que Jehová del Antiguo Testamento fue simplemente Jesús del Nuevo Testamento. Y hallamos aquí al doctor Scofield, que su palabra cambiando de forma, hallamos que la palabra enmorfe en griego, la cual significa el invisible, fue hecho visible, algo que no puede ser visto. Sin embargo sabemos que está ahí, y cuando Él cambió su forma de enmorfe, lo que significa que Él cambió lo sobrenatural a lo natural, y Él simplemente cambió su máscara. En otras palabras, es como en un drama. Él estaba actuando. En el griego, cuando ellos cambian su máscara, quizás en un drama, uno de los actores pudo haber actuado varias partes. Ellos acababan de tener un drama allí en el colegio, y ellos, un joven a quien yo conozco, actuó en 4 partes, pero él iba detrás de la cortina y cambiaba su máscara, para así poder salir y personificar a otro personaje.
Entonces, ¿qué significa esto? El hermano Branham señaló y nos dijo que Dios tenía 3 oficios, pero que era el mismo Dios en cada oficio. Entonces hemos tenido el oficio de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No habla de 3 dioses, sino que habla de 3 oficios de un mismo Dios. Y sabemos que cuando Dios estuvo en el oficio de Hijo, ahí habían 2 personas envueltas, el Padre y el Hijo, pero era el mismo Dios siempre en 3 oficios, Dios cambiando de máscara. Cuando estuvo en la tierra, Él se vistió de carne. Ahora vamos a la cita siguiente que tenemos en pantalla y vemos mensaje de develamiento de Dios, predicado el año 64, 14 de junio, párrafo 77. Ahora, cuando ella dice aquí que Él mismo se vació o se derramó, ahora nosotros pensaríamos como que Él vomitó, de la palabra en inglés vació, o se derramó de Él. ¿Ven? Algo salió de Él que era diferente de Él. Pero la palabra kenos en el griego no significa que Él vomitó, o que su brazo se le despegó, o que su ojo se salió, u otra persona. Eso quiere decir que Él cambió a sí mismo. Él mismo se derramó dentro de una máscara, dentro de otra forma. No que otra persona salió de Él, llamada el Espíritu Santo, sino que Él era el mismo. ¿Lo captan? La congregación dice amén. Él mismo se derramó dentro de la gente, Cristo en vosotros. Cuán hermoso, cuán maravilloso es pensar de Dios mismo derramándose dentro de un ser humano, dentro del creyente derramándose. Fíjese, entonces nosotros podemos ver lo que sucedió en el aposento alto, cuando dice el hermano Branham, enseña, en el Antiguo Testamento fue Dios sobre el pueblo. Cuando vino Jesús fue Dios en su Hijo, y después fue Dios en su pueblo, y Él se derramó. Y cuando nosotros vemos la historia en Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Dios se repartió en forma de lengua de fuego sobre cada uno de los discípulos que estaban en el aposento alto. Entonces, Él ha tomado muchas máscaras. Fíjese, era una parte de un drama hacerlo así. Dios, toda la plenitud, toda la deidad corporalmente estaba en esta persona, Jesucristo. Él era Dios y solo Dios, no una tercera persona o una segunda persona o una primera persona, sino la persona de Dios velado en carne humana. Así que cuando Dios estuvo aquí en la tierra, fue Dios mismo velado en la carne de su Hijo, el mismo Dios. Scofield usó la palabra kenosis o kenos, como dice el hermano Branham. Significa vaciarse o vaciándose. Así que nosotros estamos usando un término correctamente, una máscara en la que Dios se esconde para revelarse. Dios, esta gran fuente de espíritu, la cual no tenía principio o fin. En algún momento Dios no tenía ninguna máscara, pero de ahí, cuando Él viene a manifestarse, entonces Él toma una máscara y entonces se manifiesta como el pilar de fuego. De ahí toma otra máscara cuando estuvo acá en la tierra, y tiene otra máscara y fue en la carne de su Hijo. Y Él toma otra máscara en el Antiguo Testamento, entonces Él estuvo como una nube allá en el desierto. Después toma otra máscara y fue, como dice, agua, simbólicamente, ¿no? Nos dice la Biblia de que esa roca que estaba en el desierto, esa roca era Cristo. O sea, Dios tomando una máscara de roca o viento, simplemente diciendo como un viento, no que era un viento, no que era una roca, no que era una nube, pero era la máscara que Dios tomó para encubrirse. La palabra logos es una palabra de origen griego. Los hebreos tenían una palabra para referirse a la manifestación de Dios. Esa palabra que usaron los hebreos fue la palabra merra. Ellos usaron un candelabro de 9 brazos para describir las virtudes de Dios, o lo que Dios era. El hermano Branham habló y predicó acerca de los 7 nombres compuestos de Jehová, lo cual hacía referencia a lo que Jehová era. Como comentario puedo decir que de manera personal yo encontré en algunos lugares donde habían judíos, en alguna oportunidad fui a visitar a un médico que era judío y él tenía un candelabro en su escritorio, pero su candelabro no era de 7 puntas o de 7 velas, sino que era un candelabro de 9 puntas. Y entonces yo me ponía a pensar, porque nosotros en el mensaje conocemos
de un candelabro que tiene siete velas, siete puntas. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué ese tiene 9? ¿Por qué no tiene 7? Yo no comprendía, pero más adelante, ya cuando vine a estudiar al hermano Oliveira, él nos dice y habla acerca de esto, que ese candelabro de 9 puntas habla de las virtudes de Dios. Cada virtud de Dios es expresada simbólicamente a través de esta lámpara de 9 puntos. Entonces, por ejemplo, por eso estamos comparando y diciendo que el hermano Branham habló de los 7 nombres compuestos de Jehová, y esto haciendo referencia a lo que Jehová era. Y hemos visto nosotros que el hermano Branham nos dijo pues en ese mensaje que primero Jehová Jireh, que significaba Señor proveerá un sacrificio. El segundo nombre compuesto que el hermano Branham habló fue Jehová Rafa, el Señor es nuestro sanador. Tercero, Jehová Nisi, Jehová es nuestra bandera. Cuarto, Jehová Shalom, Jehová es nuestra paz. Quinto, Jehová Raj, que significa Jehová pastor. Sexto, Jehová Sidikenu, Jehová es nuestra justicia. Séptimo, Jehová Shama, significa el Señor está presente. Entonces, estos nombres hablan de las virtudes o atributos de Dios, muestran su naturaleza. Entonces el hermano Branham habló de 7. El hermano Oliveira dice, indagando y buscando, él pudo hallar un octavo que era santificación. Pero para los hebreos son 9 virtudes, no son 7, no son 8, son 9. Entonces la palabra Menra se encuentra en el Targum y fue utilizada por los judíos para referirse a la manifestación personal de Elohim. ¿Qué cosa es el Targum? El Targum es la interpretación en arameo de la Biblia hebrea, producida o compilada para los judíos desde los finales del Segundo Templo hasta comienzos de la Edad Media. Eso era el Targum, interpretación del arameo de su Biblia. La palabra aramea Targum significa simplemente interpretación. Entonces es en esa Biblia de los hebreos donde aparece Menra, y la cual da a conocer la naturaleza o virtudes de Dios, cada punta de ese candelabro de 9 puntas, ¿no? Pero esa palabra Menra, siendo representada por un objeto inanimado, no hace el trabajo de la palabra logos, no tiene el mismo contexto, el significado más grande que nos da la palabra logos, porque logos es una palabra superior para mostrar a Dios. Y cuando Juan lo trajo aquí, en el principio era el logos estaba con Dios y el logos era Dios, es muy claro, porque usted puede relacionar a Dios ahora al Hijo unigénito a través de la palabra logos, pero Menra no hace ese trabajo. Menra era solamente 9 velas de las lámparas en una base, y esta figura inanimada no puede dar entendimiento de la relación que Dios tiene con su Hijo o con sus hijos. Es un concepto bastante frío. Pero logos es algo más animado, es algo relacionado a nosotros, porque Dios condescendió hacia el hombre en lugar de estar aparentemente apartado. Usted puede ver que esta palabra logos es una palabra superior, de lejos a Menra, porque le da la comprensión que el logos demanda una manifestación, y demanda que la manifestación debe venir de lo que quiere ser manifestado. En otros términos, nosotros tenemos esta cáscara exterior, y aquí está el cuerpo físico de Jesús, y Él es un hombre, y Él es un cuerpo, alma y espíritu. La Escritura decía, le preparaste un cuerpo, pero Dios estuvo dentro de Él. Entonces Dios se manifestó a través de esta máscara, a través de este hombre, absolutamente. Dios creó el esperma y el huevo y se envolvió a sí mismo alrededor de Él, dando a este cuerpo los genes perfectos del omnipotente Dios, quien se reveló en carne humana. La carne fue la manera que Dios se manifestó y se hizo tangible para nosotros. Dios se esconde para ser revelado, y eso es lo que Él hizo. En otros términos, hay una máscara, y por eso las personas lo pierden y no lo han visto. Cuando ellos dijeron a Moisés, dile a Dios que nosotros no queremos verlo ni oírlo, que te diga a ti y nosotros te escuchamos, y tú serás como Dios para nosotros. Y Dios desde ese tiempo es que usó al profeta. Por eso dice la palabra, Dios no hará nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Desde ese momento queda establecido que el profeta es el medio por el cual Dios se comunica con su pueblo.
Ahora usted le dice eso a las personas, se lo dicen los judíos y ellos dicen, no, yo no puedo creer eso. El cielo lo prohíbe, nosotros tenemos la Biblia entera. Ellos no quieren un profeta. Y así que ellos pueden disputar y ellos piensan que son alguien. Pero bueno, la frase, la palabra estaba con Dios, ¿qué significa la palabra estaba con Dios? El hermano Oliveira señala pues que la palabra con, que fue usada en Juan 1:1, en su comprensión de haber mirado las palabras en las raíces griegas, señala que ello denota movimiento o dirección. No significa que algo está cerca de algo, sino que algo está dentro de algo, una unión viviente. Esto implica una comunicación activa de alguien que está dentro de alguien, una unidad viviente, una unión viviente. Y yo sé que cuando la terminología, miren lo que dice el hermano Oliveira, el comentario del hermano Oliveira dice, yo sé que cuando la terminología logos se aplica al Hijo unigénito de Dios, y sé cuando se aplica al Padre, como en el caso de Juan 1:1. Es lo que está diciendo Oliveira. Cuando yo veo Juan 1:1, sé que el Logos es el Padre y sé que el Logos es el Hijo. Entonces, cuando yo veo la parte de Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y la parte final que dice el Verbo era Dios, yo sé que ese es el Padre. Pero cuando miro la parte del medio, yo sé que ese Logos es el Hijo. No tengo ningún problema. Es lo que está diciendo el hermano Oliveira. Por eso hay un solo Dios, hay un Hijo unigénito, que no es parte de la deidad. Usted puede llamarlo el administrador principal, el amado, el redentor, muchos títulos que puede usar. El Hijo aprendió obediencia con sufrimiento. Eso muestra que Él era un hombre. Él no es Dios. Así que nosotros tenemos un Dios y todas las cosas son de Él, y por Él, y a través de Él, y para Él. Entonces, hermanos, al final del tiempo, eso que tuvo un inicio, eso que tuvo un principio, para que Dios pudiera crear todo lo que existe, fue por medio de su Hijo, ¿no? A través de esa unidad viviente, Dios y su Hijo, es lo que aparece en el principio, esa unidad viviente tendrá un final. Y ese final, según nos relata el hermano Branham, llegará cuando la ciudad celestial desciende de los cielos, ¿no? Esa ciudad que hemos dicho que tiene 1500 millas de base y de alto, y en la cima estará sentado el Cordero, y sobre el Cordero estará el pilar de fuego, y ahí ya no vemos Dios dentro de su Hijo, sino que está separado, pero el Hijo estará debajo del pilar de fuego, y todo quedará sujeto a Dios, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo, para que Él sea Dios todo en todos. Por eso estamos diciendo en estas líneas, al final del tiempo hay un retorno perfecto al Padre y al Hijo, porque ahí es donde empezó el principio, porque Dios no tiene principio. Ese es el principio, cuando nació ese Hijo, y los principios tienen finales, y los finales regresan a la eternidad. El hermano Branham lo dijo para usted, y él dijo, el Cordero está en el trono, y el pilar de fuego sobre el trono. El hermano Bailey dibuja un cuadro de la Nueva Jerusalén con el Cordero y el pilar de fuego. Entonces, simplemente señalarle, por eso cuando nosotros vemos el Génesis, podemos ver que en el principio Dios creó. Pero cuando fuimos a ver Juan 1, 2 y 3, nos dice que este estaba en el principio con Él. Esa unidad viviente teniendo su final en la cima de esa ciudad en forma de pirámide. Entonces, todo principio tiene su fin, y ese es el fin de esa unidad viviente. Antes de ello, un poquito antes, en el milenio, que nosotros tenemos, el Hijo estará con su Padre viviendo en una unidad viviente. Y después del milenio, separados. Y así simplemente llega a su final, aquello que tuvo un principio. Yo soy el principio, soy el alfa y omega, dijo el Señor. Pero ese principio tiene un final. Espero que haya sido grato para ustedes poder introducirnos en esos misterios ocultos en la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos ayude el Señor a que puedan abrir el entendimiento. Las personas que no han visto estas cosas antes puedan tener una luz que alumbre sus entendimientos. Conmigo será
Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.